Sí, ya pueden ver mi pantalla. No, todavía no. Ahora sí. Ahora. Ahí aún estoy admitiendo. Buenas tardes. También les agradeceríamos si pudieran a la gente que se va agregando silenciar los micrófonos para que no haya interferencias con los oradores y panelistas. Se lo agradecemos. Muchas gracias. Bueno, listo. Ya hemos dado unos minutos para poder arrancar con nuestro tema de hoy. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. PMI Panamá se complace en presentar su segundo foro PM 360, gestión de proyectos en toda industria. Nos complace pues tenernos en lo que es el sector de la construcción. Por lo tanto, tenemos pues grandes panelistas desde Argentina, Panamá y México. Son pues conocedores pues, de la gestión de proyectos pues, en nuestra industria de construcción. Entonces, ahora paso a hablar sobre cada uno de ellos. Tengo el honor de presentarles cada uno de ellos. Tenemos a Mónica Arthur Weinbrook, arquitecta, Project Manager PMP, directora comercial y de soporte de diseño en Mayor Arquitectos Panamá. Arquitecta senior con más de 15 años de experiencia profesional en firmas internacionales de la industria AEC, certificada en 2020 en dirección de proyectos por el PMI Internacional. Liderazgo en la planificación estratégica e implementación de procesos de transformación digital y organizacional, orientada al cumplimiento de metas. Carlos Singh Ospina es ingeniero civil ambiental egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá con 19 años de experiencia profesional, especialista en la gestión de iniciativas, proyectos, programas y operaciones, habiendo manejado más de 60 proyectos y contratos por un monto aproximado de inversión de $1 billón, tanto a nivel de la gestión pública como de la iniciativa privada, certificado como PMP, PMI-RMP, PMI-SP del Project Management Institute, Prince2 Foundation y CP3P Foundation profesional en la gestión de asociación público-privadas. Además es miembro del PMI Global del capítulo de Panamá y voluntario de dicha organización. Octavio Estrada Colín, ingeniero civil, Project Manager PMP, Project Manager en Planificación Total S.A. de CB México.
ingeniero civil con maestría en construcción, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado en 2020 en dirección de proyectos por el PMI. Cuenta con más de 17 años de experiencia en proyectos del sector transporte, como lo son los puertos y las vías terrestres. Especialista en planeación y construcción de infraestructura portuaria, participando directa e indirectamente en proyectos en México, Colombia, Panamá y Ecuador. Bueno, ya después de presentarles a nuestros panelistas, que vamos a tratar el tema en el sector industria de la construcción, específicamente orientado pues en estos tiempos de pandemia, pues ahora le paso la voz a mi compañero para que continúe con el tema. Hola, buenas noches. Muchas gracias, María Liz. Bueno, antes de iniciar con el foro, pues vamos a dar a conocer un poquito lo que es PMI para la gente que no nos conoce y el contenido exclusivo que tiene PMI para el sector de la construcción. Entonces, como pueden ver en la gráfica, el sector de la construcción es la industria más representativa en la membresía del capítulo. Actualmente ocupa el 18% de los miembros de PMI Panamá son parte de la industria de la construcción y seguida, como pueden ver, de la industria de la tecnología, que siempre han sido pues, los dos sectores punteros de la dirección de proyectos. En la siguiente gráfica podemos ver lo que es las membresías certificadas. PMI Panamá cuenta con 470 miembros, de los cuales 312 de ellos están certificados, siendo la máxima certificación o la certificación más seleccionada el PMP, el Professional Manager de las certificaciones que tiene PMI. Seguida luego por la CAPM, que sería para aquellas personas que todavía no tienen experiencia en la industria de la dirección de proyectos. Seguidamente, comentarles que tanto la construcción como gobierno como el software tiene una extensión específica para ellos. ¿Por qué se hacen estas extensiones? Estas extensiones lo que agregan es un valor específico a la industria y se pueden descargar gratis de la página de PMI si se es miembro. En este caso, para la construcción, pues incluye la especialidad sobre la gestión ambiental, financiera y la gestión de reclamaciones que necesitas para los proyectos de construcción. En la siguiente parte es importante resaltar que en septiembre se están lanzando dos nuevas microcertificaciones relacionadas con la industria de la construcción. Quienes participen en el evento de Changemakers podrán obtener un 50% de descuento. Por nombrar un poquito estas dos micro credenciales, una es la del Built Environment Project Communication Pro, que está basada para centrarse en el poder de la comunicación efectiva y cómo mejorar la habilidad específicamente en los entornos de la construcción. Y la segunda microcertificación es el Scope and Change Order Management in the Built Environment, que este curso se centraría en los resultados del rendimiento del proyecto y la comprensión de cómo la tecnología puede apoyar en el desarrollo del alcance, la gestión y los procesos de la orden del cambio, de cambios. Perdón. Y luego, en referente al evento del Changemaker, pues animarle a todos aquellos que quieran unirse a esta iniciativa que lo hagan. Es del 9 al 11 de septiembre y es específica para la construcción, y en este evento virtual gratuito y exclusivo para América Latina, pues hay charlas, hay fishbowl y promociones en productos de PMI. El tercer episodio de PMI, LATAM Chainmaker Initiative Construction Titans, está llegando y viene con nuevo contenido, muchos beneficios y descuentos
para sus asistentes. Si eres un agente de cambio de la industria de la construcción, infraestructura, minería, aceite, gas, energía en Latinoamérica, pues te animamos fervientemente a que te unas al mismo. Y ya pues sin más preámbulos, dar la palabra a Mariolis para iniciar las preguntas de los panelistas, que en este caso pues vamos a hablar de los retos de los directores de proyectos en la industria de la construcción durante la pandemia y la nueva visión que hay post pandemia. Muchas gracias y espero que sea de su interés. Correcto, muchas gracias, José. Sí, bueno, comenzamos con las preguntas de esta noche. Vamos con nuestra sesión de preguntas. Comenzamos con Mónica. Tenemos, ¿cuáles consideras que son las habilidades inherentes de la gestión de proyectos que son necesarias en el mundo de la arquitectura durante la pandemia? Bueno, primero que nada, saludar a todos. Gracias por esta oportunidad de compartir un poquito de mi experiencia. Bueno, cuando hablamos de cualidades durante pandemia, de alguna manera todo se ha potenciado en pandemia, ¿no? Entonces esas mismas cualidades que un director de proyectos tiene que tener en su día y en su trabajo diario, hay que potenciar aún más esas cualidades durante pandemia, ¿no? Entonces quiero mencionarles unas 5 cualidades que específicamente en el mundo de la arquitectura son las que considero que son más relevantes. Empezando con lo que es la empatía. La empatía, que significa primero escuchar y después hablar, o primero escuchar y después tratar de ser entendido, es fundamental, ¿ok? La pandemia nos cambió a todos, nos cambió a nosotros como personas, a nosotros como profesionales, y cambió a nuestros clientes. Entonces realmente tenemos que practicar mucho más esta habilidad de empatía. Y quería traerles un ejemplo, que justo el otro día me llegó una cotización. Como arquitectos muchas veces nosotros contratamos otros servicios también, ¿ok? Hacemos esa gestión de las adquisiciones. Me llega una cotización que describe su proceso de trabajo como escuchamos, creamos, ejecutamos y entregamos. Y la verdad es que me encantó, porque me pareció que estaban hablando como en un lenguaje muy, muy claro, muy simple. Y en lugar de hablar y esto me lleva a la siguiente cualidad que la que quería mencionar, que es la de comunicación. En lugar de usar un lenguaje complejo o incluso hablar en terminologías que de repente a nosotros los directores de proyectos o que queremos aplicar todo lo que aprendimos en el PMI, nos parece simple y de repente nuestro cliente no habla el mismo lenguaje que nosotros, ¿verdad? En vez de hablar de diagnóstico, plan, la verdad que me encantó y por eso les traía ese ejemplo, ¿no? Creo que siguiendo con la cualidad número 2, el tema de la comunicación, que tiene que ser constante para que sea efectiva, tenemos que entender que nuestros clientes no son expertos, como decía antes, y realmente si queremos alinear sus expectativas, tenemos que de alguna manera explicarles el proceso que van a atravesar. Esto nos va a permitir obtener los resultados que todos queremos, ¿no? Y que además nuestros clientes disfruten del proceso, no solamente entregar, ¿verdad? No solamente concentrarnos en el entregable, sino permitir que todo el recorrido que va a tener nuestro cliente y en conjunto con nosotros, que sea agradable para todas las partes, ¿no? No es cuestión de llamar a nuestro cliente la primera vez, llamarlo al mes y llamarlo luego para cobrar, ¿verdad? Hay que generar relaciones. Y sobre todo en el mundo de la arquitectura, tenemos que diseñar muy, muy enfocados, porque si no tenemos la retroalimentación de nuestros clientes, lo único que vamos a tener de resultado va a ser retrabajo, ¿no? O vamos a, si no, tener un resultado que no es lo que nuestro cliente soñó
o imaginó. No me quiero demorar mucho, sé que tenemos pocos minutos, pero un ejemplo que en Mayol nos ha resultado muy, muy positivo, que hemos implementado, es un reporte mensual, ¿ok? Un reporte de avance, hemos puesto un nombre catchy, ¿no? Que se llama Tracking Project, y lo que le hacemos es de manera gráfica mostrarle al cliente dónde está, qué es lo que está en proceso, ¿verdad? Y qué es lo que se necesita para despejar el camino si acaso hubiera alguna situación que atender, etc. Bueno, no me quiero dilatar tanto más en la comunicación porque hablé de las dos primeras cualidades. Creo que hay una cualidad muy importante durante pandemia y también antes. Todas estas aplican tanto antes como durante y ojalá que pronto en el después. Y es la honestidad, ¿ok? Nosotros como arquitectos y como directores de proyecto somos un asesor de nuestro cliente y entonces no podemos ser un vendedor, ¿ok? Y en todo caso, si queremos ser un vendedor y queremos vender servicios, que no está mal, hay que tener claridad de que no es mejor vendedor el que vende más, sino el que le vende una segunda y una tercera vez al mismo cliente, ¿no? Cuando tu cliente vuelve, pues entonces estás haciendo un buen trabajo. Y bueno, quiero terminar, me quedaban dos cualidades, no sé, tú me dirás, Marioli, si voy bien de tiempo, pero bueno, no quiero dejar de hablar de la creatividad, porque la creatividad en tiempos de pandemia donde muchos colegas han tenido que salir a reinventarse, la creatividad tiene que estar como en la máxima expresión. No solamente porque además un arquitecto, director de proyecto, por naturaleza tiene que ser creativo, sino que también entendamos de que el mundo cambió y los espacios, no solo las necesidades, sino los espacios que albergan a nuestros clientes, también tienen que ser repensados. Hoy día, para no solamente hablar que el home office y de cómo acondicionar tu casa, que creo que todos habremos escuchado mucho de eso, pero lo que sí está ocurriendo, que de a poco las empresas van volviendo a la presencialidad. Y le está costando mucho a las empresas lograr que los colaboradores quieran volver y se sientan afín a volver a un espacio de trabajo si ese espacio de trabajo no se transformó. Entonces, bueno, ahí con el tema de la creatividad, creo que no solamente la creatividad, bueno, sino otra serie de las cualidades que estaba mencionando son importantes. Y para terminar, el tema del liderazgo, así como hablaba recién, que la gente no quiere volver a las oficinas, no sé si será el caso de todos, pero es lo que he escuchado, que le está costando mucho en varias empresas en Panamá. Yo hoy día estoy en Argentina, pero sigo trabajando remoto con Panamá. Y entonces el tema del liderazgo, donde uno tiene que, como director de proyecto, mantener equipos híbridos, donde algunos están todavía virtuales, otros ya están presenciales, pasa a ser una cualidad muy importante, porque tiene que, digamos, de alguna manera liderar todo lo que es la colaboración interna del equipo y la colaboración externa. Hay que gestionar a todos los interesados y que no es fácil sentar en una misma mesa, como cada vez ocurre más en nuestra industria, cuando nosotros los arquitectos queremos diseñar y queremos llegar a un buen resultado y con un presupuesto limitado, que es una de las nuevas limitantes más fuertes, pues tenemos que tener altas habilidades de liderazgo y de todas las otras cualidades que mencioné antes. Pero bueno, creo que con eso les dejo las 5 cualidades más importantes. Perfecto. La siguiente pregunta es, nos preparamos para la nueva normalidad. ¿Cómo pueden los líderes de proyecto ayudar a los miembros de su equipo a crear una mentalidad de adaptación e innovación ante los cambios? Bueno, para responder esta pregunta, creo que les debe pasar a todos, ¿no? Hay que empezar por uno mismo. Hay que hacer un proceso de introspección para entender qué tanto nos afectan a nosotros mismos los cambios, porque es una realidad que los cambios vinieron para quedarse, para ser la constante, ¿no? Entonces, por supuesto que a muchos nos genera, y no tengo ninguna pena en decirlo, nos genera cierto temor a lo desconocido o un esfuerzo adicional para salir de esa zona de confort y adaptarnos a los cambios. Entonces creo que si empezamos a internalizar y hacer ese ejercicio uno mismo, vamos a poder entonces transmitir eso a nuestros equipos
¿ok? Pero eso como una de las primeras cosas que quería compartir con ustedes. Casualmente, el viernes pasado tuvimos en Mayol una capacitación sobre el tema del mindset de innovación, ¿ok? Fue una capacitación de Franklin Covey, que es uno de los principales coaches del mundo en estos temas, y fue muy, muy interesante porque nos hablaba, aparte de hacer esa introspección y este proceso, que me vino como anillo al dedo, para la sesión de hoy, era muy interesante ver este concepto del mindset de crecimiento, ¿no? Que lo contraponía a un mindset fijo en el cual las personas les cuesta más incorporar esos cambios y tomar los retos como una manera de crecer, todo lo ven de una manera, con una óptica muy, muy negativa, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, que yo vengo implementando desde hace más de 5 años todo lo que son los procesos BIM, del Building Information Modeling, me vino muy bien porque cada tanto también uno tiene que hacer como una pausa, evaluar cómo vienen, ¿no? las distintas implementaciones que estamos haciendo, y definitivamente que esta capacitación que se le dio a casi toda la organización fue muy buena, porque generalmente todos enfocamos primero en enseñar los hard skills en los procesos BIM, ¿verdad? Que queremos enseñar Revit, o que queremos enseñar Navisworks, o que queremos enseñar cualquiera de todos estos softwares que se utilizan, y nos olvidamos de esos soft skills, de ese esquema mental, de ese mindset que se necesita para efectivamente poder, luego de haber estudiado, haberse capacitado en una nueva tecnología o en un nuevo proceso, realmente utilizarlo. Así que yo creo que ese fue un buen ejercicio, pero para que no quede solamente en un concepto, quería hablarles un poquito de lo que es un paradigma, ¿no? Decía Franklin Covey, esto sí tomé nota, déjenme leer un momentito. Franklin Covey dice que nosotros pensamos que vemos el mundo como es, pero realmente lo vemos como somos. Y la verdad es que me encantó la frase, y esto me retrotrajo también a un ejemplo que efectivamente es tan sencillo como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Pero hubo un ejemplo que me encantó todavía más, que es una empresa manda a varios vendedores a una isla en donde los vendedores venden zapatos, y resulta que en la isla están todos descalzos. Vuelve el primer vendedor y dice: imposible vender un zapato, acá no se usan, están todos descalzos. Bueno, imagínense el segundo vendedor con el mindset de crecimiento que dijo: voy a vender cientos de miles de zapatos, nadie tiene zapatos. Entonces, de esa misma manera, el tema de los lentes que nos ponemos para leer el mundo, para entender esto que les decía al inicio, que los cambios vinieron para quedarse, que hay que adaptarse porque las profesiones, muchas van a tender a desaparecer. Esperemos que la dirección de proyectos no, porque efectivamente esas profesiones que tienen un valor agregado realmente son las que van a prevalecer. Entonces, en todos los ámbitos, en todas las industrias, tenemos que estar en esa rueda de capacitación permanente y constante. Tú me vas diciendo, Mariolis, del tiempo, como voy por las dudas, porque en esto del paradigma y del mindset puedo hablar todavía un poquito más, pero sí, tenemos unos minutos, sí. ¿Cuántos minutos? Sí, 2 minutos. Sí, ok. Entonces, para redondear un poco la idea del paradigma, es importante entender que así como nosotros vemos el mundo, con esas gafas que las vemos, así en efecto vamos a actuar. Y así como actuemos, entonces vamos a lograr o no los resultados. Es como un círculo, ¿verdad? En donde como vemos, nos lleva a cómo actuamos, y cómo actuamos nos lleva o no a lograr los resultados. Quería poner un ejemplo más, ¿verdad? Que tiene que ver, me retrotrae hace como 10 años atrás, cuidado más, en la campaña de Obama en Estados Unidos, que decía "Yes, we can". No sé si alguno más se la recuerda, que fue cuando Obama salió electo presidente, sin que esto tenga que ver con ninguna afiliación política mía. Pero esa frase a mí siempre me marcó mucho porque es como el positivismo. Y ese positivismo es clave para generar el ambiente propicio, y porque uno con la palabra de alguna manera crea eso que va a ocurrir o no va a ocurrir. Si uno se dice todo el tiempo: no voy a poder, no voy a aprender a utilizar esto me supera, no lo va a hacer.
pero si uno pone ese positivismo, va a crear en sí mismo, y sobre todo luego en las personas que uno lidera, ese ambiente propicio para que se den los cambios y para abrazar todas esas nuevas herramientas y nuevas tecnologías que vinieron, no puedo decir para quedarse, sino para seguir cambiando y cambiando y cambiando. Así que bueno, les quería dejar con esas ideas, y bueno, creo que con eso les dejo mi granito de arena. En mi caso en particular, en Mayol me ha tocado implementar varios nuevos procesos, así que creo que empezar por uno mismo y ver el mundo de la manera más optimista posible, a pesar de la pandemia, y ver esas oportunidades que hay, porque miren, les puedo poner un último ejemplo. Yo que vengo implementando los procesos BIM y dando cursos y organizando toda esta cuestión, nos era muy difícil que la gente nos acompañara, pero fue empezar a que la gente quedara suspendida, y persona suspendida nos pedía por favor no salirse de los cursos. La gente empezó a valorar mucho más la capacitación durante pandemia que antes de pandemia. Así que bueno, quería dejarles con esas experiencias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues la siguiente pregunta, también a colación de lo que comentaba Mónica, que estamos en un momento de cambio constante. Le quería preguntar a Carlos, ¿cuál ha sido el principal reto que has tenido manejando proyectos, programas, operaciones en estos momentos que hay tanta incertidumbre? Sí, buenas noches. Uno de los retos principales que hemos tenido ha sido la implementación del trabajo virtual. Implementar equipos de trabajo pues, de manera virtual ha sido pues, un reto importante. Y a pesar de que realmente el teletrabajo es una opción que se utiliza en muchas organizaciones de hace muchos años, hay organizaciones o miembros de los equipos y personas que no necesariamente manejaban este concepto. Como experiencia personal, pues sí había tenido la oportunidad de ver lo que era el trabajo virtual. Había tenido la oportunidad, y te estoy hablando hace varios años atrás, 8 años, 10 años atrás, de trabajar en proyectos con organizaciones en donde implementaban prácticas como que un día a la semana la persona tenía que hacer teletrabajo. Las reuniones, la gran mayoría eran virtuales. Muchas veces se hacían reuniones a horas que podían ser complicadas, pues, porque habían algunas ocasiones equipos de proyectos que eran globales. Inclusive en alguna oportunidad tuve la chance de participar en un proceso de selección en donde era una posición regional en una empresa y el trabajo era 100% home office. Y eso estamos hablando de hace como 10 años. Sin embargo, esa exposición a ese tipo de manera de trabajar, pues no necesariamente todas las personas la han tenido, ni necesariamente todas las organizaciones, digamos las organizaciones que son más tradicionales, quizás no habían tenido esa oportunidad ni esa necesidad de comenzar a trabajar de esa forma. Entonces, digamos que eso definitivamente se convirtió en un reto importante. Aquí en Panamá, por ejemplo, semanas antes de que empezara el tema de la pandemia, se promulgó la ley de teletrabajo, pero un par de semanas antes. Entonces, definitivamente que sí fue un reto, ¿no? De repente hay personas que pocas veces habían participado en una reunión virtual, no estaban acostumbrados a esto, no estaban acostumbrados a trabajar desde casa, sobre todo en estos momentos pues
de tanta incertidumbre. Entonces, pues fue un poco como romper esa serie de paradigmas. Y lo interesante es que a pesar de que al principio fue complicado, como mencioné, quizás para algunas personas que ni siquiera habían se habían involucrado con ni habían tenido exposición a este tipo de formas de trabajo, pues como todo, pues las personas se van adaptando y al final pienso que lo que tuvimos fue una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de que tanto las personas como las organizaciones que no estaban acostumbradas a trabajar de esta forma, pues desarrollaran estas capacidades. Y hoy en día, pues aquellas personas que esto lo veían como algo difícil o no se lo imaginaban, pues hoy en día para ellos es normal realizar una reunión virtual o si por necesidad tienen que hacer trabajo fuera de la oficina, ya lo realizan de una manera, digamos, menos traumática. Entonces, digamos que al final se ha transformado, por lo menos en la organización donde trabajo, se ha transformado en digamos, en una nueva habilidad o una nueva capacidad, ¿no? Esta capacidad de realizar trabajo de esta manera que anteriormente quizás no se tenía. Entonces, digamos que ese ha sido un reto bien importante que hemos tenido durante este tiempo y que creo que los resultados al final han sido positivos. Sí, yo creo que en eso, pues, trayendo lo que ha dicho Mónica, habéis coincidido los dos, que al final uno de los mayores retos que ha habido es lograr que la gente pues, pueda estar en el teletrabajo, lo acepte y logre ser productiva y sobre todo, como comentaba también Mónica, el tema de equipos híbridos, que también creo que es un tema complicado, que haya personas presenciales y otras personas pues con distintos horarios en otros lugares del mundo. En base a esto, Carlos, ¿cuál crees que es el principal desafío que van a tener los directores de proyecto en la industria de la construcción? ¿O qué oportunidades ves que puedan tener? Sí, ahí identifico 4 temas, digamos, principales, ¿no? Uno, lo habló un poco Mónica, que tiene que ver con aquellas habilidades blandas, ¿no? Digamos que en este sector, yo estoy más en el sector de infraestructura, los gerentes o directores de proyectos tienen una formación más técnica. Entonces, definitivamente ¿Quieres comer? Se escucha algo por ahí. Espera. Que en el mundo actual, con los retos actuales que vamos a tener, pues se hace realmente, para poder desarrollar proyectos, vamos a tener que tener esas habilidades blandas, ¿no? Por supuesto, el liderazgo, el tema de inteligencia emocional, el tema de la empatía, que vamos a gestionar un gran proyecto de infraestructura solo con esas habilidades, pero son un complemento que son definitivamente muy necesarias para los directores de proyectos en este sector. El otro, y que también se habló un poco, es todo el tema de la tecnología, como las nuevas tecnologías o las tecnologías ya existentes, digamos, cada vez más se van haciendo cotidianas en el día a día. Hablamos de temas como el BIM, como los sistemas de información geográfica. Hablamos de todos estos temas de tecnología, como por ejemplo la entrega integrada de proyectos, el famoso PID por sus siglas en inglés. Y toda esta tecnología pues que se va incorporando es necesaria, como hablamos anteriormente de los equipos virtuales, pues definitivamente es necesario que hoy en día y a futuro un director de proyecto pueda manejar estos temas, ¿no? Lo otro, en muchos sectores pienso que va a ser el enfoque que vamos a tener hacia la optimización cada vez más de los presupuestos en los proyectos.
Entonces creo que técnicas como la ingeniería de valor, tomando en cuenta la situación económica pues, que estamos viviendo ahora mismo, la ingeniería de valor, el establecimiento de presupuestos objetivos en los proyectos, básicamente tratar de hacer más o lo más que se pueda con la menor cantidad de recursos. Ese tipo de técnicas creo que cada día se van a poner más en boga para los gerentes o directores de proyectos. Y el cuarto punto, el último, pero no menos importante, pensaría que los directores de proyectos tenemos que estar preparados, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el campo de la infraestructura. Vemos noticias, por ejemplo, en Estados Unidos, este gran plan de recuperación económica que está basado principalmente en los proyectos de infraestructura. Y generalmente cuando se dan estas grandes, si verificamos históricamente, cuando se dan estas grandes recesiones económicas, la manera de recuperar siempre es a través de la inversión en infraestructura, ¿no? Entonces, estoy seguro que en la gran mayoría de las regiones, y así va a ser en América Latina, se va a venir un paquete fuerte en todos los países en inversión en infraestructura. Entonces, definitivamente los gerentes o directores de proyectos tenemos que estar preparados para poder manejar esas mega inversiones. Entonces, resumiendo un poco, pensaría, por un lado, el manejo, como dije, de habilidades blandas, el manejo, por supuesto, de la tecnología, el manejo de enfoques de planificación de proyectos enfocados en tener presupuestos objetivos, lograr la mayor eficiencia posible, y por último, el estar preparados, ¿no? El estar preparados para poder manejar inversiones importantes que lo más seguro van a venir en todos los países. Pues muchas gracias, Carlos. Yo me quedo con esto último y que viene muy bien para este foro. Es el tema de las oportunidades que como bien dices, se van a presentar en el campo de la construcción, con lo cual tanto las certificaciones como el tema de microcertificaciones que está haciendo PMI me parece que es un valor añadido para todos esos directores de proyecto, para estos futuros proyectos que va a haber. Así es. Interesante estos temas. Hemos escuchado sobre recursos, gestión de costos, ¿no? El tema de los recursos, cada vez más se le ha hecho más énfasis, ¿no? En todo lo que es la metodología de proyectos. Y ahora, pues, con estos desafíos, pues, en estos ambientes multiculturales y virtuales. Lo siguiente es, tenemos a Octavio. Octavio, le quiero preguntar, ¿cómo pueden los gerentes de proyectos equilibrar mejor la necesidad de sostenibilidad ambiental y social con la necesidad de empleo y crecimiento económico? Antes que nada, buenas noches a todos los presentes. Esta es una pregunta muy interesante porque muchas veces pareciera que nosotros los gerentes de proyectos tenemos que jugar un tanto hasta el malabarista, pues, para poder equilibrar de algún modo todas las necesidades de un proyecto. Este es un tema sin duda de mucha importancia y se debe de considerar desde la concepción misma de cualquier proyecto, que es el equilibrio de necesidades entre los interesados. Hay que tomar en cuenta que en un proyecto de construcción siempre se encuentran presentes los impactos ambientales y sociales, lo que nos lleva a considerar que los proyectos, para que puedan realizarse, necesitan generar empleos directos e indirectos, mismos que a su vez van a generar un crecimiento económico
en la zona o región donde se desarrollen, tanto en la etapa de construcción como durante las siguientes etapas de la vida útil de la infraestructura desarrollada. Ahora, de las primeras actividades que se deben realizar en la búsqueda de este equilibrio de necesidades de un proyecto de construcción, es indispensable identificar los posibles requisitos, los riesgos, los supuestos y si hay algún acuerdo existente entre alguna de las partes involucradas. Ahora, esto puede llegar a ser muy complejo, y en general es muy complejo la manera de encontrar este equilibrio de necesidades, sobre todo si se le da una óptica de desarrollo sustentable, que es decir, hacer el uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los recursos futuros. Y para ello es indispensable en cualquier proyecto realizar una correcta evaluación de todos los interesados para determinar su grado de influencia y su grado de poder durante el desarrollo del proyecto. Y en la medida de que esta evaluación se haga de manera adecuada, nos va a permitir administrar pues, todos los riesgos asociados y aumentar definitivamente pues, las probabilidades de éxito. Ahora, nosotros en esta necesidad de encontrar el equilibrio entre los interesados en un ambiente propio como en el que nosotros nos encontramos en América Latina, no se limita únicamente a la sostenibilidad ambiental, social y económica. También influyen factores como puede ser el político, el cultural, con todo lo que implica estos factores en mayor o en menor escala. Y por esta misma razón, son factores que también se deben evaluar desde un principio y se deben gestionar durante cada una de las etapas del proyecto. Es un tanto complejo, sobre todo para los que nos dedicamos a la gerencia de proyectos, buscar estos equilibrios entre todas las partes. Perdón, bueno, les decía, pues, y lo más sano, definitivamente, como ya lo mencioné, es identificar a los interesados, identificar sus necesidades y poderlas evaluar y poderlas monitorear durante el proceso de un proyecto. Y más en esta época en la que todos los temas ambientales y sociales pues son de primer orden. Listo. Sí, correcto, muy interesante. El siguiente sería, la siguiente pregunta, Octavio. Como líder, ¿nos podrías dar un ejemplo de algún obstáculo que te ha impedido desarrollar los entregables de tu proyecto y cómo lo superaste? Bueno, puedo platicarles acerca de algunas de las experiencias que he tenido con mis proyectos, pero voy a darle definitivamente el enfoque que ahorita todos a nivel mundial estamos viviendo. Mi experiencia profesional principalmente es en proyectos de desarrollo de infraestructura portuaria. Y pues el mejor ejemplo que se puede exponer es que actualmente estamos viviendo, que es la pandemia ocasionada por el COVID-19. Vamos a hacer un poquito de analogía de cómo se fueron dando las cosas. La industria portuaria obedece su comportamiento y en consecuencia el desarrollo de su infraestructura al comercio mundial, donde por supuesto los productos de origen chino transportados en embarcaciones pues llegan a todos los mercados mundiales. Digo, prácticamente en todo el mundo tenemos productos de origen chino. Esto nos lleva a que cuando inició la pandemia en cuestión, el primer mercado impactado pues fue el chino, que es donde se originaron los primeros contagios, y en consecuencia el desarrollo de la infraestructura portuaria a nivel mundial fue de las primeras industrias que fue golpeada. Y esto pues ocasionó un efecto dominó, ya que varios de los grandes proyectos de desarrollo de infraestructura portuaria pues quedaron suspendidos. Principalmente
por la incertidumbre que ocasionaba la inestabilidad de los mercados, por las mismas medidas sanitarias que se empezaron a implementar en diferentes países como medida de reacción ante la pandemia, y sobre todo porque los grandes inversionistas internacionales se vieron en la necesidad de no arriesgar su capital, siendo estos factores el principal obstáculo para alcanzar estos criterios de éxito en los entregables de los proyectos. Ahora, ¿cómo superar estos obstáculos? Ahora sí que yo podría decir en este momento que nos encontramos a la mitad del camino, o tal vez un poco más adelante con todas las medidas que ahorita están sucediendo a nivel mundial. Pero ¿cómo lo superamos o cómo se dio en ese momento en México enfrentar la pandemia dentro del sector portuario, ¿no? Y más del desarrollo de su infraestructura? En el caso de México, el gobierno determinó que las actividades realizadas en los puertos serían consideradas como esenciales y que en la medida de lo posible no se detuvieran. En el entendido, claro está, de que se debían seguir una serie de recomendaciones para el cuidado de la salud, pues conforme a las recomendaciones de la misma OMS. Y los proyectos que se encontraban en proceso de ejecución, pues tuvieron que modificar sus alcances, tuvieron que modificar su cronograma, y siempre que se mueven estas dos variables, en consecuencia se tienen que mover los costos. Y los proyectos que se encontraban en su fase de planeación, en muchos casos, se tuvieron que evaluar nuevamente para considerar la factibilidad de los mismos dentro del marco de las condiciones actuales. Por lo tanto, hubo proyectos que se tuvieron que postergar, u hubo otros proyectos que pues de plano ya no tuvieron trascendencia, ya se quedaron, digamos, en el escritorio. Ahora, si bien es cierto que aún nos encontramos con muchas limitaciones por la misma pandemia, la necesidad del desarrollo de infraestructura portuaria siempre va a ser una constante, ya que pues intercambio de mercancías por medio de transportes masivos, que son los que se atienden en los puertos, como son el intercambio de mercancías por medio de embarcaciones, de ferrocarril, de autotransporte, siempre dependerán del comercio mundial. Y mismo, pues, siempre se encuentra en crecimiento constante por las mismas necesidades de consumo de las sociedades. Coincido plenamente, al igual que mis compañeros, en el sentido de que va a venir un cambio hasta en la manera de pensar, en la manera en la que se van a desarrollar los proyectos, pero que definitivamente el crecimiento de la industria de la construcción en todos los sectores del mundo, sobre todo en las sociedades que tienen un crecimiento constante en población, como por ejemplo en América Latina, siempre seguirá creciendo la infraestructura, y va a crecer bajo no tanto unas nuevas reglas, pero sí bajo una nueva cultura organizacional, como ya lo mencionaron, que pueden ser los trabajos híbridos, pero definitivamente la construcción, que depende mucho de acciones físicas, con presencia de personal, va a tener que adaptarse a estas nuevas modalidades, tomando siempre en cuenta nuevas medidas, sobre todo desde el punto de aspecto sanitario, y que eso definitivamente pues también va a tener un impacto tanto en los factores, en los alcances, en los cronogramas y en los costos de lo que podría llevar el desarrollo de esta infraestructura. Gracias. Bueno, antes de finalizar y dar la ronda de preguntas, una cosa que observamos es que tanto Mónica como Carlos como Octavio, los tres estáis certificados por PMI, en concreto con la certificación de PMP. Sí me gustaría que pudierais explicarle a la gente qué os impulsó a tomar esta certificación y qué beneficio ha tenido práctico el haber obtenido esta certificación. No sé si empezamos por Mónica o por cualquiera. Bueno, con gusto les respondo.
Bueno, en mi caso en particular, yo conocí la primer persona certificada por PMP cuando yo estaba liderando un proyecto en el Canal de Panamá, un proyecto, bueno, de aseguramiento de calidad y de modelados BIM. Y bueno, ahí me topé con la primera persona, eso fue como por el 2013, si bien yo me certifiqué en el 2020, en plena pandemia. Bueno, es algo que conocía, y además en el año 2015 nosotros en Mayol empezamos a implementar el rol de un gestor en los proyectos, porque efectivamente lo que ocurría que todos los arquitectos solo querían diseñar. Nadie quería gerenciar sus proyectos. De paso, les cuento que hace un tiempito, hace algunos meses en realidad, escribí un artículo que salió en una de las revistas del PMI sobre los arquitectos y la gestión de proyectos, porque realmente hay como una especie de desfasaje ahí. Y bueno, y cuando estaba haciendo la implementación del rol y fui creciendo también dentro de la organización, bueno, me fueron como dando más ganas de hacerle justicia a esa posición, porque si bien yo tenía, tengo mi título de arquitecta y creo que también tengo una especie de certificación en Construction Project Management, no tenía realmente un título o una certificación que hiciera justicia, ¿no?, al rol que yo estaba ejerciendo. Así que de alguna manera esas fueron las motivaciones. Además de que es algo como que muy innato en mí, el querer planificar todo, organizar todo. Entonces, bueno, de alguna manera necesitaba algo que me siguiera ayudando a seguir en esta línea, ¿no? Y de los beneficios, la verdad que tal como dicen el slogan, o no sé cómo llamarle, que ocurren cosas buenas cuando te involucras con PMI, realmente me pasaron muchas cosas buenas, desde empezar a conocer gente maravillosa con quienes me he vinculado, y bueno, todo este tema de la actualización constante y permanente. Creo que eso es uno de los beneficios más interesantes. Así como está este foro, hay un montón de webinars y de cursos y de un montón de información que se comparte, y que bueno, de eso yo no sabía nada. Yo sí sabía del tema de la certificación, pero no sabía de todo este mundo también del voluntariado, del cual he estado participando. Así que bueno, en realidad invitarlos a todos los que estén interesados. Realmente son, para poner un último ejemplo, hace cuestión de un par de meses, creo que hace como 4 meses, participé fui la editora de la revista del PMI en la edición de construcción, y fue una experiencia increíble. A mí me encanta escribir y me encanta todo lo que tiene que ver con la profesión, y realmente mi última experiencia como una editora de una revista había sido a los 18 años en un movimiento juvenil, ya hace más de 20 años, y entonces realmente me parece que son muchas las cosas que se pueden hacer desde el PMI y que vale la pena acercarse. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes, y bueno, que sigan los eventos. Gracias. Carlos, Octavio, ¿tenéis alguna opinión? Bueno, sí, en mi caso yo siempre he trabajado en mi vida profesional en proyectos. Escuché en su momento de las certificaciones del PMI. En la organización que laboraba, en su momento tuve la oportunidad de tomar un diplomado que me preparaba para el examen. Realicé el examen y bueno, me certifiqué. Eso fue en el año 2012. Y sin exagerar, realmente creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y de los beneficios te puedo dar 3 beneficios en concreto. El primero es que pienso que cuando pasas por el ejercicio de certificarte y tienes que estudiar el cuerpo de conocimiento del PMI, el cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos, esto te da, digamos, una caja de herramientas importantes que puedes aplicar pues, en
en tu vida como director de proyectos, ¿no? Para cada situación, pues siempre hay alguna herramienta, alguna referencia de la guía del cuerpo de conocimiento pues, que puedes aplicar. Lo otro que te da, yo le llamo que te da como un ordenamiento mental. El segundo hablamos que te da, digamos, un ordenamiento mental. De nuevo, sobre todo a los que tenemos quizás una formación base muy técnica, tener digamos, esos procesos de gestión, también digamos que es algo que te fortalece, ¿no? Como profesional. Y por último, diría que es algo que te mejora como profesional y como persona. Realmente, desde el momento que me certifiqué, realmente he seguido creciendo profesionalmente. Eso es un punto creo que muy importante. Y he tenido la oportunidad pues de obtener otras certificaciones, de trabajar como voluntario, y pues realmente eso es son actividades pues que te dan mucha satisfacción a nivel personal. Entonces, eso sería lo que te podría comentar con respecto a por qué me certifiqué y cuáles son los beneficios que siento que trae la certificación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de mis motivaciones para certificarme como Project Manager. Yo había tenido la experiencia ya de participar en varios proyectos de construcción de infraestructura, y encontré que una de las constantes era que había muchas personas, muchos profesionales involucrados con diferentes especialidades que cuando están en el proyecto, durante el proceso de ejecución de un proyecto de construcción, pues es muy difícil que se encuentren puntos de acuerdo. Tuve unas cuantas experiencias previas hasta que pertenecía a un proyecto en el desarrollo de una terminal portuaria muy importante, en la que el que era el project manager como tal, me di cuenta de que tenía de libro de cabecera el PMBOK. Lo hojeé y me pareció muy bien la manera en la que venía todo estructurado de cómo se tenía que llevar un proyecto. Y en cada reunión que teníamos o en cada idea que nos transmitía este project manager, prácticamente era una manera de ordenar de manera correcta las ideas de todos los que estábamos involucrados, independientemente del nivel de especialidad que cada uno tuviera. Y eso era para que todas las ideas y todos los objetivos convergieran hacia un solo punto, ¿no? Y de algún modo esa energía, esa fuerza, esos intereses, pues no trabajaran de manera dispersa, ¿no? Sino que siempre fuera en forma de equipo hacia un objetivo común, que era que el éxito cumpliera con los parámetros, que el proyecto cumpliera con los parámetros de éxito. Esa fue mi primera experiencia en contacto con lo que viene siendo el PMBOK. Y eso a su vez, pues me llevó a investigar de qué era el PMBOK, qué era el PMI, cuáles eran los procesos de certificación. Y siempre fue algo que yo tenía en mente y ya tenía esa espinita, esa cosquillita de estarlo haciendo para cuando se tuviera el tiempo, para cuando se tuviera la oportunidad. Entonces, se me dio la oportunidad, tanto por el tema laboral como por el tema familiar, de tener un tiempo en el que yo me pudiera dedicar específicamente a estudiar y a prepararme. Fue un proceso largo, tardé 6 meses desde que prácticamente, bueno, primero tuve un curso, un diplomado de administración de proyectos en Panamá, y posteriormente fue un proceso de 6 meses de estar estudiando el PMBOK, de estar estudiando el libro de Rita Mulcahy, de estar en grupos de estudio para poderme certificar. Y durante ese proceso de estar estudiando,
me fui rompiendo muchos de mis paradigmas de mi experiencia laboral, que en su momento creía yo que eran correctos más por costumbre o o porque era lo que yo había vivido y no por o sea, el PMBOK muchas veces a uno hace que contraste su experiencia contra las mejores prácticas internacionales en gerencia de proyectos. Y eso de algún modo pues también me trajo esta apertura mental, es de los beneficios que creo yo que tiene la certificación y que sobre todo me da ahora en mi ejercicio profesional actual, me da un orden en mi forma en la que yo me trabajo y la forma en la que yo puedo expresar mis ideas y dirigir a los grupos de los que estoy a cargo, ¿no? Ese, entre otros beneficios, como lo pueden ser precisamente ser parte de un capítulo como el PMI Panamá, con todo lo que eso implica de webinars, de cursos de capacitación y de estar también en constante interacción pues con otros project managers, no solamente de Panamá, sino de América Latina, y que eso es un valor agregado porque este intercambio de ideas pues es algo que a uno lo enriquece mucho profesionalmente. Gracias, Octavio. Un placer haberles tenido a los tres aquí acompañándonos. Y ahora Mariolis va a dar paso a las preguntas que tengan nuestros invitados. Así es, ya podemos abrir lo que es la sesión de preguntas y respuestas. A ver, no sé si hay visibilidad, no me salen los chats. Si me ayudas, José, si en el chat tenemos alguna pregunta en fila. O pues algunos participantes, si desean hacer alguna pregunta, por favor. Estamos a todo oído. Sí, en el chat no hay preguntas, pero yo creo que cualquier pregunta, pues simplemente desbloqueen el micrófono y nos dicen para cuál de nuestros expositores quieren hacerla. Creo que ha quedado todo muy claro. Sí, parece ser. Bueno, ahí Mariela Vallejo tiene una pregunta. ¿La certificación de PMI es general o está más enfocada a proyectos de infraestructura? Bueno, no sé quién quiere responder, pero creo que cualquiera de nosotros sabemos que es una certificación general. No tiene por qué ser enfocado a proyectos de infraestructura, puede ser proyectos de cualquier industria realmente. Lo que sí, siempre para el estudio y para el examen, lo que nos explican es que tienen que ser proyectos de gran envergadura, ¿no? Como que proyectos grandes, no imaginarnos un proyecto menor, sino un proyecto de gran escala. Así que en ese sentido de infraestructura, que siempre generalmente es gran escala, seguramente aplicaría. Mónica, ¿me permites complementar tu respuesta? Les voy a platicar un ejemplo muy rápido de cuando yo tomé mi diplomado en Panamá, que por cierto mis instructores eran de origen argentino y nos comentaban que dentro de la gente que en algún momento ellos ayudaron en su proceso de certificación, se encontraba un juez argentino que por medio de utilizar toda la metodología que se viene en el PMBOK, pues hasta promulgó una ley en Argentina que tal cual la editó como si fuera un proyecto. Entonces, eso nos habla de que una certificación del PMI puede tener aplicación a diferentes áreas, ¿no? Como hasta puede ser en este caso las leyes, el área administrativa, la ingeniería, en fin. Sí, yo por completar en lo que dice Octavio, en mi caso yo soy abogado
también hice un diplomado antes de tomar la certificación. Yo pensaba que en ese diplomado iba a ser el único abogado, porque siempre lo vi más enfocado a construcción, tecnología, y para mi sorpresa pues había 4 o 5 abogados más. Hay mucho tema de desarrollo gubernamental, entonces la verdad que tiene muchas aplicaciones el PMP. Es verdad que como hemos explicado antes, hay una extensión o una expansión específica para proyectos de construcción, porque sí es verdad que suelen ser los macroproyectos los de construcción de infraestructura. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, pues en efecto, yo he escuchado pues de profesionales del área de mercadeo, incluso finanzas. Bueno, yo estoy en el área de tecnología, así que sí, en efecto, como bien lo dice el foro y el programa PMP 360 en toda industria. No sé si no tenemos alguna otra, incluso compartir alguna experiencia, alguna pregunta. Si no, pues pudiésemos dar por culminada y estamos muy agradecidos pues con todos. Los exhortamos a que nos sigan pues en las redes, Capítulo PMI Panamá, YouTube, Instagram, LinkedIn. Y bueno, pues, Sí hay una pregunta. Sí, cómo no. Hay una pregunta más en el chat. Ah, sí, sí. Por supuesto. José, ¿me ayudas, por favor? Sí. Nos está preguntando Juan Carlos Fernández, ¿cómo minimizar la brecha entre gerentes de proyecto y o profesionales certificados y el universo de profesionales no certificados trabajando en el mismo proyecto o portafolio? Bueno, si me pueden tomar esa pregunta. Yo por mi experiencia propia, que he tenido la oportunidad de trabajar con gente que no tiene la certificación de PMP o que muchas veces no tiene ni siquiera algún tipo de acercamiento o conocimiento acerca de lo que viene siendo el PMI, a lo que siempre le ha apostado y me ha dado los mejores resultados es la capacitación directamente durante la ejecución del proyecto. Una buena práctica es que de manera periódica se tenga una capacitación con los personales, con el personal involucrado directamente. Y que esa capacitación no sea de un ponente con un equipo de trabajo, sino que yo, de acuerdo a mi cronograma de actividades del proyecto, voy programando las fechas de capacitación en la que a cada uno de las personas, sobre todo a mi equipo de trabajo, les voy dando un tema a desarrollar, que nos lo puedan compartir y que de algún modo enriquezca el proyecto y que sirva para transmitir el conocimiento entre todos los que estamos involucrados. Todo eso basándome sobre todo en una estructura que es la misma que ya tiene el PMBOK, es decir, tal vez en una ocasión tengamos que hablar de interesados, en otra ocasión tengamos que hablar de recursos, que tengamos que hablar de cronograma, de adquisiciones, y yo de algún modo los trato de inducir dándoles la información general, pero que de algún modo ellos también tengan la oportunidad de expandir ese conocimiento y que nos lo puedan compartir. Creo yo que en la medida de que todos los que estamos involucrados estemos en el mismo canal, vamos a poder tener una aportación mejor hacia el desarrollo del proyecto y de algún modo hasta se va homologando el lenguaje, se va haciendo, estamos hablando todos en un mismo idioma, por así decirlo, y eso es algo muy enriquecedor para el proyecto. Es algo que a mí en lo personal
me ha dado buenos resultados. No sé si alguien más quiera agregar algo. Y otra. Mónica, ¿quieres comentar algo? No, me pareció muy interesante tu punto de vista y tu experiencia, Octavio. Yo creo que no es que exista tal brecha, en mi caso yo no he vivido una brecha entre gerentes de proyectos certificados y no certificados. De hecho, durante quizás 8 de mis últimos 10 años, yo no estaba certificada, y realmente practicando las cualidades y trabajando en equipo, uno aprende de los que sí están certificados, y creo que esa es la mejor manera, ¿no? Aprendiendo unos de otros. No, pero yo no noté una brecha en el sentido de que genere algún tipo ¿cómo decirle?, de incomodidad. Al contrario, ¿no? Aprendiendo unos de otros, esa brecha se sortea. Gracias, Mónica. Hay otra pregunta para Octavio y te preguntan ¿en qué sentido consideras que te ha servido la certificación PMI en tu actividad profesional? Mi actividad profesional, más que nada, para que todas mis actividades del día a día, en los proyectos que estoy involucrados, ya tengan un orden, tengan ya una estructura muy definida con la que voy trabajando, y sobre todo de cuidar muy bien cuáles pueden ser los criterios de éxito para el proyecto, para los proyectos en los que estoy involucrado, en tener muy bien definidos mis alcances, en tener muy bien definidos mis tiempos y tener muy bien definidos mis presupuestos, que a final de cuentas estos 3 variables que uno puede controlar durante el desarrollo del proyecto es algo que al posible cliente o al jefe o al director o a nuestro superior inmediato es algo que se les tiene que informar muy bien de manera periódica para que de algún modo tengan certeza de cómo van evolucionando los proyectos. Eso es una práctica que ya para mí se me hace lo más común entre lo que voy desarrollando, y que de algún modo lo puedo ir llevando día a día, y que antes mi manera de trabajar era muy diferente porque era reactiva, y ahora pues ya totalmente creo que bajo este esquema pues todas las actividades que desarrollo pues son de manera ya planeada, ¿no? Perfecto, gracias, Octavio. Hay otra pregunta que yo creo que podría ser para Carlos, en referencia con el reto que estuvo comentando del tema de los equipos y los equipos remotos. Fran nos pregunta, ¿cómo mantienes la motivación del equipo durante la pandemia? Y yo creo que también en referencia a los equipos remotos o híbridos. Bueno, ahí es donde tenemos que aplicar las famosas habilidades blandas que hemos comentado, ¿no? Que muchas veces quizás muchos directores de proyectos no los tengan tan considerado, digamos, en su manera de gestionar los proyectos, sobre todo aquellos que tengan una formación más técnica. Y en ese caso, por supuesto, aplicar el liderazgo, la empatía sobre todo también, y sobre todo con los miembros del equipo, quizás establecer claro de que en momentos de tanta incertidumbre, pues hay cosas que definitivamente no la puedes cambiar, no puedes hacer mucho sobre ello. Entonces realmente tienes que enfocarte en las cosas que sí puedes hacer. Momentos en donde quizás nada más podías trabajar desde casa, bueno, entonces tenías que buscar la manera de ser más efectivo trabajando desde casa. Si vas a tener más tiempo disponible, pues entonces, ¿cómo lo aprovechabas de la mejor forma? Creo que Mónica mencionó algo de
de que a pesar de las personas que se habían quedado suspendidas querían seguir con sus capacitaciones. El tema de la capacitación, pues, definitivamente es un tema para aprovechar el tiempo, sacar una certificación. Por eso, sobre todo eso, ¿no? Creo que en esos momentos enfocarse realmente en las cosas que podemos controlar en el momento y aquellas cosas que podemos hacer para mejorarnos como profesional, para cuando venga el momento, poder tener esas herramientas adicionales para poder aprovechar las mejores oportunidades o aprovechar de mejor forma las oportunidades que vengan en el futuro. De acuerdo, pues muchas gracias, Carlos. Pues ya creo, Mariolis, que es momento de hacer la clausura del evento. Darle las gracias tanto a los panelistas como a todos los invitados por su presencia. Muchas gracias. Recordarles también, como hemos comentado, que el 9 de septiembre empieza el Changemaker, Titanes de la Construcción, y les recomendamos que si pueden asistir, que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos los presentes, a todos los panelistas y a toda la gente del capítulo PMI Panamá. Chao, Gracias. saludos. Gracias a Gracias. todos por vuestra presencia. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas Frank noches. dice que falta la foto. Falta la foto, es verdad. Entonces, Marioli, si bueno, puedes hacer la foto y todos los que quieran unirse, pues pongan on su cámara para hacernos la foto. Creo que hay que dejar de compartir pantalla, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, ¿cómo hacerlo? Estás como anclado, José, para tomar una foto. Bien. Ay. Ahora sí. Ahora sí salimos todos. Por favor, prendan la cámara, la sonrisa. Otra por si acaso. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Marioli y José Álvaro, Octavio, Mónica, Carlos. Excelente presentación. Muchas gracias por el apoyo, por ese voluntariado. ¿Se escucha? Hola.